días. Buenos días para todos. Son las 7:02 de la mañana aquí en el este de los Estados Unidos. 8:02 de la mañana para quienes nos ven desde Venezuela con el downtown de Miami en sus pantallas. Un día bastante nublado. Por aquí ya se fue el frío. No sabemos si por fortuna, porque aquí cuando es los extremos, cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor es calor con humedad. Pero ya estamos listos nosotros aquí como todos los días para llevarles a ustedes toda la información que se ha desarrollado desde el día de ayer y lo que está sucediendo el día de hoy en Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo. Hoy es jueves 13 de noviembre. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Es un placer para mí. Soy Laura Artal, acompañarlos en esta jornada informativa. Ya estamos como todos los días transmitiendo en vivo a través de todas nuestras plataformas en Apple TV, Fire TV, Roku, nuestro canal de YouTube, donde siempre nos comunicamos a través de mensajería de texto allí en el chat. Igualmente estamos por nuestra cuenta de X y nuestra cuenta de Facebook. Estamos ya listos, nuestro equipo de producción, nuestro equipo técnico para llevarles a ustedes este programa que está cargado, como ya les dije, de información y también de mucho análisis que usted no se puede perder. Ya arrancamos a esta hora con las 7 de las 7 para que usted salga de su casita bien informado y a lo largo del día pueda estar actualizado con las noticias. El día de ayer en la ciudad de Miami se llevó a cabo el 10º diálogo presidencial del Grupo IDEA, con Venezuela en el foco puesto en, por supuesto, la transformación de América Latina y la propuesta de generar una declaración conjunta para el reconocimiento pleno de hecho y de derecho de Edmundo González como presidente constitucional de Venezuela. Veamos cuáles son las reacciones de estos expresidentes justamente en esta sesión de diálogo. Veamos. He luchado como nadie para que tengamos un hemisferio, una región libre de dictaduras y para que las dictaduras de la región dejen su espacio a que el pueblo sea el que ejerce la soberanía. Después, lo que definitivamente es necesario es restablecer la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lo que es necesario es que haya justicia para los crímenes de lesa humanidad en Cuba, Nicaragua y Venezuela, que se cesen las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y que en Cuba, Nicaragua y Venezuela el pueblo tenga la oportunidad de desarrollo y de poder ser prósperos económicamente, culturalmente, socialmente. ¿Cuestiona la legitimidad de los ataques a las supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico? Yo no las cuestiono porque yo nunca reclamo ni libertad de navegación ni cielos abiertos para los narcotraficantes. O sea, eso es un despropósito absoluto. Obviamente que en el sentido de que hay que preservar la seguridad en la región, y eso se pidió muchísimas veces, seguridad en el Mar Caribe, seguridad respecto al narcotráfico, seguridad respecto al crimen organizado vinculado a la trata de personas, seguridad respecto al tráfico de armas. Entonces, bueno, cuando esas condiciones de seguridad se empiezan a implementar, no se puede pedir libertad de navegación, cielos abiertos al crimen organizado. Está claro de que estamos llegando a semanas decisivas para Venezuela y para el rumbo de la democracia en América Latina. Si la tiranía narcocriminal de Maduro se consolida en el poder y se queda, vamos a tener una región donde la criminalidad derrote a la seguridad, la tiranía derrote a la libertad, el capricho se imponga al derecho, el robo electoral se imponga a la voluntad popular. Y está claro de que se requiere en la región aprovechar esta convergencia de circunstancias favorables. Uno, el Nobel de María Corina, Santa María, Madre de Venezuela, que lo va a recibir el 10 de diciembre. El hecho de que la región está cambiando de rumbo, incluyendo mi país, Bolivia. El hecho de que tenemos algo que nunca ha habido en América Latina en décadas. Edmundo González ha recibido 67% de la votación, y de que en el gobierno americano y en otros países de la comunidad internacional parece que existiese la decisión
de decir que basta ya a una Venezuela que exporta criminales y cocaína. Queremos una Venezuela que exporte petróleo. Queremos una Venezuela que deje de ser santuario y refugio de ELN, de FARC, de Hezbollah, de Hamas, y que vuelva a ser una tierra de gracia, donde antes todos los migrantes de todas partes del mundo se iban a Venezuela, nadie se iba, y ahora salen jóvenes buscando otro futuro, grupos criminales, cocaína. Hay que cambiar de rumbo, y de aquí al 10 de diciembre esta convergencia de elementos deben ser aprovechados para que con el Nobel de María Corina, el reconocimiento del triunfo electoral de Edmundo, un pueblo venezolano que una y otra vez muestra que siempre luchan de pie y nunca se someten a vivir de rodillas, se pueda usar esta oportunidad para que el bravo pueblo pueda lanzar el yugo. Lo han hecho una y otra vez, pero que esta vez sea para siempre. Lo que es importante ahora saber es si los Estados Unidos tienen una doctrina de expansión de la libertad, la democracia, los derechos humanos otra vez en el Estado de Derecho en América. Y Venezuela no es un episodio aislado, sino que forma parte de una política bien diseñada. Por el momento lo que sabemos es el despliegue militar en relación con Venezuela. Se supone que ese despliegue militar tiene un objetivo, que es el cambio de régimen en Venezuela. Venezuela es un narcoestado criminal, sus lazos con la criminalidad son enormes y por lo tanto es un riesgo para todos, y es un riesgo para la seguridad de todos. Esperemos que la capacidad disuasoria de los Estados Unidos funcione. A partir de las razones que ellos han dado, pues se entiende, digamos, la preocupación en términos de seguridad nacional de lo que está aconteciendo. Esperaríamos pues que ojalá de, digamos, las herramientas estrictamente militares podamos también avanzar hacia estrategias muchísimo más integrales para evitar, por ejemplo, que algunas cosas sucedan, como el hecho de que podemos tal vez por un tiempo mejorar el ataque a los cárteles para que se ofrezca menos droga en los mercados del norte, especialmente en Estados Unidos, pero que a la vez no disminuya el consumo de drogas o que las drogas sigan entrando a Estados Unidos por otras vías. Yo creo que lo que importa sobre todo es sumar elementos para que la estrategia sea una estrategia más integral y más efectiva. La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien también participó de forma virtual en el 10º Diálogo Presidencial América Latina y el final de sus dictaduras, aseguró que Venezuela se encuentra en un momento clave para definir su futuro y reafirmó su compromiso con una transición democrática ordenada y pacífica. Machado manifestó que amplios sectores de la población, incluidas las Fuerzas Armadas, comparten el anhelo de un cambio pacífico de rumbo. En sus declaraciones sostuvo que el régimen de Nicolás Maduro está más solo y debilitado que nunca, y que esta situación abre una ventana para que la democracia retorne al país. Además, Machado insistió en que el respaldo internacional resulta indispensable para facilitar el camino a la transición en Venezuela. La líder opositora afirmó que la gente unida como ninguna generación venezolana antes es la garantía de una transición ordenada, pacífica y reversible, lo que convertirá a Venezuela en el milagro latinoamericano del siglo XXI. Eran las declaraciones de los expresidentes de parte de América Latina, inclusive de la Premio Nobel de la Paz, sobre la situación de Venezuela, y BPI estuvo allí haciendo esa cobertura. Nos vamos a Venezuela porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuestro país interceptó e inutilizó una aeronave que ingresó al territorio nacional sin autorización. Esto lo informó el miércoles el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lares. En una publicación en Instagram, el jefe militar explicó que el avión tipo C-210 fue detectado en San Fernando de Apure, capital del estado Apure. Hernández Lares indicó que la avioneta no contaba con el permiso o con el plan de vuelo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y tampoco de la región de información de vuelo. El funcionario también explicó que con esta aeronave ya son 24 las interceptadas en lo que va de año. Y él dijo que en el territorio de Venezuela no se siembra, ni se procesa, ni se consume. No permitiremos que nuestro espacio soberano sea usado como una plataforma para el tráfico de drogas. Esto lo dijo explícitamente Hernández Lares y no precisó si durante el operativo hubo algún tipo de personas detenidas.
Y nos vamos también con Delcy Rodríguez, quien afirmó este miércoles que Estados Unidos decidió declarar la guerra al mundo en un contexto en el que el gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue militar, como ya sabemos, en el Mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Hay un contexto internacional donde Estados Unidos decidió declararle la guerra no a Venezuela, al planeta entero, y decidieron que su Secretaría de Defensa ya no es más Secretaría de Defensa, sino Secretaría de Guerra. Y le declararon la guerra al planeta entero, a todos los pueblos del mundo. Y Venezuela tiene que estar preparada, ¿para qué? Para defender su país, para defender nuestra soberanía. ¿Quién nos va a venir a dar órdenes a nosotros de otro país? Nadie. A nosotros nadie nos da órdenes. A nosotros lo único que da órdenes es el pueblo venezolano, que está bien organizado, que está bien fusionado, que hay una poderosa unión popular, y esa unión popular hoy se traduce en una unión popular policial militar para la defensa integral de la nación. Y a pesar de estas declaraciones, en Venezuela la cotidianidad continúa pese a la llegada del portaaviones estadounidense al Caribe. Veamos cómo viven su día a día. La vida cotidiana en Venezuela continuó sin alteraciones este miércoles, un día después de la llegada del portaaviones estadounidense Fitzgerald Air Force al Caribe, un despliegue que el gobierno de Nicolás Maduro considera una amenaza. Mientras los focos internacionales se centran en la presencia del buque y su grupo de ataque, con más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves, en las calles de Caracas el día transcurre con normalidad. El tránsito de personas y vehículos, las actividades laborales y el comercio siguieron su curso habitual, ya decorados con adornos navideños tras el adelanto de la temporada festiva decretada por el presidente. Para los venezolanos, la principal preocupación sigue siendo el costo de la vida. Dora García, pensionada de 69 años, lamentó el costo de su pensión en dólares. Bueno, le digo como hace 10, 15 años atrás, 20 años más o menos, que se veía y ¿cómo te digo yo? Se veía el dinero y rendía. Pero ahorita con la dolarización de verdad que no es nada, pues. Porque todo te lo cobran a dólares y no ganamos en dólares, ¿verdad? Evelyn Rojas, contadora de 39 años, señaló que las oportunidades económicas no son muy buenas y que en el país uno sobrevive en vez de vivir. Sabemos que hay presencia militar, pero no sabemos a qué vienen, qué pasa. O sea, pero ahorita nosotros somos los que estamos, como quien dice, pagando todo día a día. O sea, la escasez de muchas cosas, las oportunidades económicas no son muy buenas aquí en Venezuela y uno tiene como que sobrevivir en vez de vivir. Mientras tanto, la agenda cultural y religiosa continúa activa, con la Feria del Libro de Caracas extendida hasta el 17 de noviembre y las festividades de la Virgen de la Chinita en Maracaibo en pleno desarrollo. El gobierno venezolano, por su parte, mantiene los ejercicios militares de defensa nacional, con 200.000 efectivos y medios terrestres, aéreos y navales, como parte de su respuesta ante lo que califica de amenazas imperiales. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa en Venezuela denunció el cierre de 2 emisoras de radio en el estado Sucre, al oriente del país. Veamos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció este miércoles a través de su cuenta en X que en la semana comprendida entre el 3 y 9 de noviembre, las emisoras Cumanesa 105.3 FM y Masa Network 89.3 FM suspendieron definitivamente sus transmisiones en Cumaná, estado Sucre. Ambas estaciones, que tenían alrededor de 30 años de funcionamiento, cesaron sus operaciones luego de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones iniciara procedimientos administrativos contra ambas. Se desconoce cuáles serían las razones alegadas por Conatel para la suspensión de actividades de ambas emisoras. Solo en 2024 Espacio Público reportó que la Autoridad Nacional de Telecomunicaciones cerró 15 emisoras de radio en Venezuela. Y un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello determinó que un 71% de los venezolanos ve televisión y el 55% escucha radio, pero el acceso a contenidos audiovisuales se realiza en su mayoría a través de streaming y de pantallas móviles.
La encuesta nacional de consumo cultural 2025, elaborada por el Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, reveló poca asistencia a conciertos, teatros y museos, así como un bajo hábito a la lectura. El entretenimiento en la Venezuela de 2025 está marcado por el desplazamiento del cine, teatro, la lectura de libros y la asistencia a conciertos o museos, a contenido consumido en pantallas de dispositivos móviles y la televisión. Principalmente esto obedece a razones económicas, pero también por falta de tiempo y desinterés. El venezolano apunta hacia el streaming como forma principal para distraerse de las vicisitudes de la cotidianidad, incluso si para conseguirlo debe recurrir a plataformas ilegales. De acuerdo al sondeo, 71.8% de los encuestados ve televisión y mayoritariamente lo hace a través de servicios de televisión por cable y satélite, frente a la señal libre o abierta, opción utilizada por el 17.9% de los venezolanos. Los programas de acción y aventura son los más buscados por los televidentes, con 42.9% de preferencia. Le siguen los informativos y los de comedia. La encuesta también indica que más de la mitad de los entrevistados, un 56.8%, utilizó casi todos los días plataformas de streaming para disfrutar de películas, series u otros programas. Los televisores inteligentes en un 86.3% y el celular en un 41.7% fueron los dispositivos más comunes para acceder a los contenidos en línea. Además de la televisión, otro medio tradicional que se mantiene vigente en el gusto popular es la radio. Más de la mitad de la población encuestada, un 55% en el estudio, dijo escucharla y 54.6% afirmó que lo hace todos los días. La señal abierta por FM es la más usada en un 90.9% de los casos, mientras cerca del 20% lo hace vía Internet, 19.7% y 17.7% por señal abierta de AM. Respecto a los gustos y hábitos en torno a las redes sociales, la encuesta nacional de consumo cultural evidenció que WhatsApp es la preferida. 9 de cada 10 venezolanos la usan diariamente. Le siguen TikTok en 42.4% de los casos, Facebook en 44.4%, YouTube en 43% e Instagram en 36.3%. En contraste, X es utilizada a diario únicamente por 4.8% de los encuestados. Y aún se espera conocer las causas de un incendio registrado en el complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui, ubicado en Barcelona, que ocasionó la intoxicación de cerca de 200 personas y el fallecimiento de una mujer por la propagación de una nube de dióxido de azufre que cubrió las zonas rurales de ese estado. Veamos lo que es noticia a esta hora en nuestras regiones de Venezuela. El siniestro, que comenzó en las instalaciones de Petrocedeño la tarde del miércoles 5 de noviembre, se reavivó y extendió hasta el sector Petro Roraima en la mañana del jueves 6, según informó Jesús Varela, comandante del Cuerpo de Bomberos de Anzoátegui. Los habitantes fueron trasladados a los centros de salud, presentaron mareos, vómitos, desmayos e irritación en ojos y vías respiratorias. La emergencia cobró la vida de Carmen Allende Sabino, de 75 años, residente del Piar, quien padecía asma. Según testigos, la víctima falleció tras sufrir una caída mientras intentaba salir de su vivienda durante la emergencia. Petróleos de Venezuela no ha emitido información oficial sobre las causas del incendio, ni sobre las medidas que se adoptarán tras la grave afectación ambiental y humana. En Barcelona, estado Anzoátegui, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas detuvo a 3 hombres presuntamente vinculados a una red de estafadores. Captaban a sus víctimas mediante anuncio en redes sociales.
El 6CPC afirmó que los 3 sujetos, que tienen entre 22, 32 y 44 años, se dedicaban a publicar anuncios publicitarios en redes sociales con la finalidad de captar a personas. Una vez que los usuarios ingresaban al anuncio, debían ingresar su clave e información personal. De esa manera, los implicados accedían a las cuentas bancarias y les robaban el dinero a las víctimas. La policía científica reveló que en el proceso estafaron a unas 200 personas. Posteriormente, convertían los bolívares en criptoactivos y los enviaban a diversas cuentas con la finalidad de no ser detectados. Tras el arresto se incautaron 3 celulares, 2 laptops, elementos que serán sometidos a estudios para extraer información de interés para el caso. Cabe destacar que los 3 sospechosos permanecen en un calabozo policial y están a las órdenes del Ministerio Público. Como antesala al día de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, la réplica de la Virgen de la Chinita, como es conocida, llegó al estado Trujillo para peregrinar por varias parroquias, acudiendo a los municipios Trujillo, Pampán, Rafael Rangel, entre otros. La réplica de la tablita de la Virgen llegó en hombros de sus servidores, quienes la han acompañado para cumplir esa agenda de peregrinación en la región. Fieles y devotos se acercaron para recibir a la Santa Madre y elevar sus oraciones y dar gracias por los favores recibidos. La imagen de la Chinita también estuvo en el santuario de San José Gregorio Hernández en Isnotú. Y después de conocer lo que es noticia y lo que ocurre en nuestras regiones de Venezuela, es momento de ampliar, como siempre, la mirada a esta hora. Vamos ahora con los acontecimientos que están marcando la agenda en toda la bolita del mundo. Pues resulta que el día de ayer Estados Unidos puso fin a el cierre de gobierno más largo de su historia, 43 días después de que el Congreso lograra la aprobación de un presupuesto provisional que se mantendrá hasta el próximo 30 de enero de 2026. Vamos a ver. Fue reabierto luego de 43 días el gobierno federal de Estados Unidos, luego del cierre más largo de su historia. Finalmente ocurrió luego de que el Congreso aprobara un presupuesto provisional que durará hasta el 30 de enero. A más tardar en esa fecha, el legislativo deberá aprobar todas las partidas si desea evitar una nueva suspensión administrativa parcial. Tras la firma del paquete de continuación presupuestaria por parte del presidente Donald Trump, se podrá financiar el programa de asistencia nutricional suplementaria que se había quedado sin apoyo alimentario para millones de personas. De igual forma, 670,000 empleados federales podrán retornar a sus puestos de trabajo, luego de 43 días sin trabajar ni cobrar. Asimismo, 730,000 funcionarios que siguieron laborando cobrarán todas sus nóminas atrasadas. De igual forma, se espera que se alivie la tensa situación del transporte aéreo, que por la escasez de controladores ha hecho que se produzcan miles de retrasos y cancelaciones de vuelos. Durante la ceremonia de la firma desde el despacho oval, Trump agradeció por su cambio de parecer a los senadores demócratas que votaron con los republicanos. Además, aseguró que no permitirá otra extorsión con las negociaciones presupuestarias. Vamos a ver qué se hace para que esto no vuelva a suceder, al menos no tanto tiempo prolongado. Recordemos 43 días de mantener a un gobierno sin funciones, al menos parcialmente estaba funcionando, a ver cómo se previene que esto no vuelva a suceder en el futuro. Por lo pronto se mantendrá abierto hasta el 30 de enero del año que viene, 2026. Y en Chile finalizó la campaña electoral. Los últimos sondeos posicionan a Janet Jara como posible ganadora de los comicios presidenciales. Vamos a ver. Janet Jara, candidata a la presidencia de Chile por la izquierda y la centroizquierda, aseguró en su cierre de campaña que trabajará para que a las familias de su país se les garanticen unos recursos económicos básicos. Vamos a hacer que cada familia chilena llegue tranquila a fin de mes. Ese es mi compromiso con ustedes. Ese es el sello de nuestro gobierno. El evento se realizó en la Plaza de Maipú, en la zona suroeste de Santiago de Chile, y contó con la participación de más de 15,000 personas. Jara es la primera militante comunista en la historia chilena que representa a toda la izquierda en unas presidenciales, siendo así la cabeza de la coalición con la que gobierna el presidente Gabriel Boric. De acuerdo a los sondeos, Jara podría ser la ganadora de las elecciones del próximo 16 de noviembre. Si las proyecciones llegaran a fallar, debería enfrentarse a cualquiera de los 3 candidatos conservadores más opcionados para ocupar el segundo lugar en los comicios: Kast, Matei y Kaiser.
Y en Perú, un trágico accidente ocurrió este miércoles en Arequipa, cuando un transporte de pasajeros cayó al vacío. Lamentablemente, veamos. Unas 37 personas murieron y 24 resultaron heridas tras el accidente de un autobús que cayó por un abismo en Arequipa, Perú, tras chocar con una camioneta en la carretera Panamericana Sur. Autoridades confirmaron el despliegue de ambulancias y asistencia médica hasta esta región donde los siniestros viales son frecuentes por imprudencia y condiciones geográficas. Según la información difundida hasta el momento, el vehículo pertenecía a la empresa Llamosas y había partido desde el distrito de Chala, en la provincia de Carabelí, hasta la ciudad de Arequipa, la capital regional. El gobierno regional de Arequipa agregó en sus redes sociales que el accidente se produjo en una zona conocida como la bajada del puente de Ocoña y que 14 de los heridos fueron trasladados al hospital de la ciudad de Camaná y otros 12 permanecen en el centro de salud de Ocoña. Los accidentes de este tipo son habituales en carreteras de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía. Y en Ecuador, la constitución de ese país podría tener los días contados. Veamos cuáles son las razones de este motivo. La Constitución ecuatoriana de 2008, impulsada por el entonces presidente Rafael Correa y que él mismo auguró duraría 300 años, podría tener los días contados. El presidente Daniel Noboa convocó un referéndum que definirá si el país instala una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna. Aunque no ha detallado los cambios que propondrá, el mandatario aspira a una constitución más breve con unos 180 artículos frente a los 444 actuales y que sea sencilla y eficiente. Noboa argumenta que la actual constitución protege a los delincuentes al restringir la prisión preventiva y permitir la excarcelación mediante recursos legales. Además, plantea una apertura económica que facilite la inversión extranjera y el empleo, así como una reestructuración del sistema de sanidad bajo control total del Ministerio de Salud y no una parte en manos de la Seguridad Social. Sin embargo, críticos advierten que estas ideas podrían traducirse en una liberalización excesiva y en la pérdida de derechos sociales y ambientales consagrados en la Carta de 2008. Los partidarios del sí defienden que el país necesita un nuevo pacto social que modernice las instituciones y corrija un modelo estatal ineficiente. En cambio, los detractores temen que la constituyente se convierta en una maniobra para concentrar el poder y debilitar organismos de control como la Corte Constitucional, que ha frenado varias reformas del actual gobierno. También alertan de una posible privatización de sectores públicos y de la reducción de garantías ciudadanas. Entre las voces críticas, líderes como el ex candidato presidencial Gustavo Larrea advierten que Noboa pide un cheque en blanco sin aclarar los objetivos de la constituyente. Asimismo, el propio expresidente Correa ha llamado a rechazar la iniciativa calificando al gobierno de mentiroso y corrupto. Si el sí triunfa, los ecuatorianos deberán elegir a 80 asambleístas que tendrán 180 días, prorrogables por hasta 60 más, para redactar el nuevo texto constitucional que finalmente será sometido a votación por los ecuatorianos en un nuevo proceso electoral. Y las autoridades ucranianas evacuaron este miércoles a un grupo de civiles de la región oriental de Donetsk hacia Kramatorsk como parte de un plan para reubicarlos en zonas más seguras de ese país. La decisión se tomó ante el grave deterioro de las condiciones de seguridad de Truskivka, donde rige un toque de queda estricto que permite a los residentes salir de sus hogares solo durante 4 horas al día. Según la Administración Regional de Donetsk, más de 1.300 civiles han abandonado la región en la última semana. Actualmente se estima que 198.500 personas permanecen en las zonas de Donetsk bajo control ucraniano, mientras que más de 15.000 aún residen en áreas donde se desarrollan combates activos. Las autoridades continúan haciendo llamados a la evacuación voluntaria y trabajan en coordinación con organizaciones humanitarias para garantizar el traslado seguro de los civiles. Sin embargo, las autoridades han reportado que a pesar de las órdenes de evacuación, un grupo significativo de residentes ha optado por quedarse, poniendo sus vidas en riesgo.
La situación en la línea del frente, especialmente alrededor de localidades estratégicas como Postcroft, es crítica y se han intensificado los esfuerzos para instar a los civiles a abandonar las zonas de combate. Es momento de hacer nuestra primera pausa después de este bloque informativo, no sin antes saludar a todas las personas que están conectadas a través de nuestra señal de YouTube, especialmente a Luis Urbaneja, quien está hoy de cumpleaños y que es un fiel seguidor de nuestro programa. Igualmente saludamos a Daniela, a Cruz Millán, a Andrés Acevedo, a Melba, a Edelmira, Oscar León, Nelson Antonio, bueno, y todas las personas que están allí conectadas, a Starman. Él dice: mi cumple es el 28 de este mes, por favor felicítame. Bueno, felicitaciones a todos y gracias por su sintonía. Ya venimos con más, porque al regreso hablaremos con María Gabriela Trompetero. Ella es investigadora asociada en temas migratorios. No se aparte, que ya venimos. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. La información del momento y lo más destacado de nuestro contenido. A tu alcance. VPI TV en TikTok. La información más relevante de VPI TV. Toda la información a tu alcance. Al suscribirte a VPI TV, no solo tienes información actualizada de lo que pasa en el mundo, también tienes a tu disposición una programación que te va a sorprender. Somos el canal informativo de los venezolanos en todo el mundo. Y a esta hora vamos a analizar uno de los fenómenos más decisivos, digamos, para entender el presente y el futuro de Venezuela, la diáspora, su magnitud, su impacto económico y su impacto social, la forma en que también se ha distribuido por el mundo. Y la pregunta que muchos evitan responder: ¿sigue saliendo gente de Venezuela en este año 2025? A partir de los aportes de diversas investigaciones, se plantea que la diáspora no es un episodio transitorio, sino un actor permanente que transforma lo que significa ser venezolano dentro y fuera de nuestro país. Y para profundizar en este tema, queremos darle la bienvenida a María Gabriela Trompetero. Ella es investigadora asociada en temas migratorios. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola Laura, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Igualmente para ti. A ver, el debate público, en estos debates se mencionan cambios en la configuración de la diáspora venezolana en distintos países, así como en las formas en las que esta población se relaciona, ¿no?, entre sí y con su entorno. ¿Cómo describirías el estado actual de la diáspora venezolana y cuáles son los elementos que mejor pueden definir esta etapa? Porque pareciera que hubo como una ola migratoria a finales de 2024, incluso a principios de año, pero ahora está como un poco mermando. No sé si es esa la percepción que ustedes tienen. Por favor, ilústranos.
Vale, bueno, hay que recordar que la migración venezolana continúa. No es un flujo tan fuerte, una ola tan masiva como la que observamos en 2018, 2019 o incluso en la Venezuela post 28 de julio, donde hubo sobre todo una salida importante de personas solicitando protección internacional en países como Brasil o Colombia por temas de persecución política. No obstante, vemos que continúa la salida y no solo la salida de personas de Venezuela hacia países como Colombia y Brasil, que siguen siendo importantes por ser los países vecinos, sino que se reconfigura ahora España como un nuevo destino, Argentina incluso, frente a las medidas restrictivas que ha tomado la administración de Donald Trump desde este año y que se han enfocado sobre todo hacia la restricción, la eliminación del TPS, del paro humanitario para personas venezolanas en Estados Unidos, afectando por el TPS a más de 600.000 personas venezolanas y por el parole a más de 113.000. Entonces, muchas de estas personas venezolanas que el año pasado tenían como destino los Estados Unidos, ahora reconfiguran su salida a países como España. De hecho, en la Unión Europea este año el país que más ha solicitado refugio es Venezuela, ¿no? Por ejemplo, de enero a junio, 49.000 venezolanos solicitaron asilo en la Unión Europea, lo que es un aumento de casi un tercio en comparación al año anterior. Y es interesante porque en general la solicitud de asilo de otros países en la Unión Europea ha disminuido, mientras que la venezolana aumenta y la mayoría se dirige entonces a solicitar protección internacional en España, donde de hecho han aumentado aún más los flujos entre junio y octubre. Entre junio y octubre aplicaron al asilo o a la protección internacional 25.671 venezolanos, lo que equivale a un 56% del aumento que ya veníamos viendo de lo que sería de enero a junio. Ahora, en distintas regiones se reportan cambios en los destinos migratorios, bien lo decías, España, Argentina, ya sea por razones económicas, políticas o por transformaciones incluso en las políticas migratorias, lo veíamos aquí en los Estados Unidos, porque, bueno, digamos que fueron como receptores de todos estos ciudadanos, pero ya hay cambios, ¿no? ¿Qué nuevos destinos, aparte de España, aparte de Argentina o incluso rutas migratorias están apareciendo entre los venezolanos y qué factores, además, que es lo más importante, están influyendo en estos movimientos? Como lo dije al principio, Sí. Colombia y Brasil siguen siendo pues destinos preferidos por la cercanía. No obstante, si observamos que Colombia ha retrocedido en materia de protección internacional, también en materia de regularización, ya no existe en Colombia el aclamado Estatuto Temporal de Protección para Migrantes de Venezuela, que regularizó a casi 2 millones de personas venezolanas, por lo que en Colombia tenemos actualmente a casi 500.000 personas en un limbo legal, por lo que algunos llegan acá, ven que no hay opciones de regularizarse y continúan entonces a lo que serían los países de Sudamérica como Argentina, que todavía al menos hacia la población venezolana sigue teniendo una política un poco más flexible. Brasil, por su parte, mantiene la operación acogida, mantiene la posibilidad de que las personas venezolanas apliquen al refugio o a la residencia por mecanismo Mercosur, por lo que sigue siendo Brasil, digamos, un país con una política de puertas abiertas, mientras que otros países en la región han dejado de ser atractivos, no solo los Estados Unidos, también países como Perú, Ecuador, Chile, ya que han endurecido sus políticas hacia la migración venezolana y también porque hemos visto brotes de xenofobia. También recordemos que había personas en rumbo a los Estados Unidos que no lograron su objetivo, se quedaron en países como México, en países centroamericanos. Algunas de estas personas deciden solicitar asilo en estos países como México y otras, no obstante, regresan a Venezuela, replantean su situación y buscan nuevas posibilidades, como lo decía anteriormente, a España. La dificultad con España es que exige un pasaporte y por el tema del costo esto no es posible para muchas familias venezolanas. Recordemos que en Venezuela supera los $210 y en el exterior los 310. Por lo que sí se van reconfigurando un poco las rutas, algunos países se mantienen, pero sigue siendo difícil para el venezolano de a pie, digamos,
tener el pasaporte, ahorrar el dinero para un boleto aéreo y dirigirse a España, que se va convirtiendo poco a poco en el país predilecto. Ahora, que ya que hablas de justamente de dinero, de ese aporte que hacen los venezolanos, hoy la diáspora justamente aporta remesas que superan los miles de millones de dólares anuales, pero al mismo tiempo no existen mecanismos institucionales formales para reintegrarla en la toma de decisiones o en la visión, ¿no?, de un país. ¿Cómo se interpreta esta contradicción entre una diáspora que sostiene parte de la economía, pero que sigue excluida de esos espacios de participación en nuestro país? Sí, lamentablemente la diáspora venezolana ha sido negada, invisibilizada por el gobierno de Nicolás Maduro. No existen actualmente instituciones o formas a través de las cuales los migrantes venezolanos puedan tomar decisiones, ser parte o tengan alguna vocería en la política en Venezuela. Incluso a la diáspora venezolana se le prohíbe básicamente a la gran mayoría votar en las elecciones presidenciales del año pasado, restringiéndoles sus derechos políticos. Sí, recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro ha negado en muchas ocasiones a la diáspora venezolana, se ha burlado de ella y pues ahora sí, digamos un poco ya que es imposible invisibilizarla, pues responsabiliza únicamente a las sanciones de la salida de más de 8 millones de personas venezolanas. Ya se está hablando en distintos espacios de, ante la posible transición democrática, cuál sería el rol de la diáspora. La diáspora venezolana es una diáspora muy organizada. Existen más de 300 organizaciones lideradas por venezolanos y venezolanas en todo el mundo, la mayoría por mujeres, quienes no solo trabajan por otras personas migrantes, no solo venezolanas, sino de otras nacionalidades, les apoyan en temas de integración, de regularización, con actividades culturales, sino que también estas personas intentan comunicar en sus países la crisis que enfrenta Venezuela. Entonces ya en distintos espacios se ha hablado sobre cómo en una transición democrática la diáspora que representa a estos más de 8 millones de personas va a tener que jugar un rol importante, deberá ser tomado en cuenta e incluso esta nueva geografía venezolana que se extiende más allá de sus fronteras requerirá cambios constitucionales, cambios en las leyes venezolanas para que puedan tener una mayor voz dentro de Venezuela y una representación. A pesar de estar fuera, siguen siendo ciudadanos y ciudadanas venezolanos. Sí, María Gabriela, quería retomar un poco este tema de hacia dónde están yendo estos venezolanos que están saliendo de estos países donde están endureciendo incluso las políticas migratorias, porque bien mencionabas a Colombia, mencionabas a Brasil, pero incluso a España, que España es digamos, un país que está muy alejado de América Latina. El acceso para llegar a estos países no es tan fácil como quizás pareciera. No tampoco hay los recursos, digamos, para, como bien decías, sacar un pasaporte. Pero me llama la atención saber qué tan fácil, ¿ok?, o qué tan difícil, qué tan cuesta arriba puede ser establecerse para un venezolano que sale de otro país, llegar a España y conseguir los papeles, hablando coloquialmente, conseguir los papeles para establecerse legalmente en esos países, en España, por ejemplo. Situando al caso español a una perspectiva global y de la Unión Europea, España mantiene políticas bastante flexibles de protección internacional para la población venezolana. La mayoría de las personas venezolanas que aplican a esta protección internacional especial en España son reconocidas. Este proceso dura aproximadamente 6 meses. El sistema sí hemos notado que está un poco colapsado. A veces las personas deben recurrir a un abogado para poder obtener la cita para iniciar su proceso. No obstante, en lo que se refiere al proceso de regularización, de obtener la protección internacional, España sigue siendo un país bastante flexible. De hecho, hay discusiones en la Unión Europea, ya que se sabe que tantos venezolanos están yendo a España que pretenden incluso presionar a España para que, digamos, reduzca esta flexibilización y se reduzcan los flujos de personas venezolanas hacia España. No obstante, no pareciera que hubiese haber un cambio y se mantiene esta flexibilización. Ya en materia económica, de integración, sí hay otros retos. No obstante, ya que es el mismo idioma, hay muchas reglas con otro pasaporte porque tienen una ciudadanía europea, estos se pueden integrar mucho más rápido.
Y en resumidas cuentas, a pesar de estos retos, vemos un proceso de integración bastante exitoso de la población venezolana en España, que si bien a veces enfrenta temas de explotación laboral en ciertos sectores, sobre todo al principio cuando trabajan tal vez de manera irregular, no obstante, yo diría que en una perspectiva global sigue siendo un caso de flexibilización en política migratoria y un acceso bastante, no tan difícil que en otros escenarios. Y a raíz de eso surge la pregunta a qué tan difícil, es decir, cuál sería el límite, porque también veíamos situaciones como la de los venezolanos en Chile, venezolanos en Perú, que ya empezaron a poner límites y estos venezolanos están empezando a salir, sobre todo también por un tema de xenofobia y por reglas migratorias, ¿no? ¿Hasta qué punto España podría no tener fronteras abiertas de alguna manera y que sea más fácil para que los venezolanos puedan asentarse en este país? ¿Cuál sería el límite, no? Sí, es una pregunta muy difícil. En mi análisis yo considero que con la población latina no hay tantos retos, digamos, en temas de discriminación y xenofobia, los discursos antimigrantes se dirigen sobre todo a población africana y a población musulmana en España, ¿no? Digamos que por esta similitud cultural, del idioma, no existen tantas tensiones o tantos retos todavía en el país. Así que no veo todavía que haya un cambio drástico tanto por parte de la sociedad como por parte de los gobiernos en España. Ahora bien, hay que ver qué papel juega esta presión que se puede empezar a observar de otros países de la Unión Europea para que España, digamos, disminuya esta flexibilización de protección internacional que le ofrece a las personas venezolanas. Pero de momento sigue siendo un país, digamos, de puertas abiertas y donde incluso la sociedad no presenta o no muestra grandes tensiones en contra de la población latina en general, diría. María Gabriela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, por explicar este fenómeno que sigue evolucionando y que continúa de alguna manera impactando la realidad de nuestro país. Gracias por este informe, por este resumen y por aclarar sobre todo nuestras dudas, y esperemos que pronto todos los venezolanos podamos volver a nuestro hogar. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Era María Gabriela Trompetero, investigadora asociada de temas migratorios. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a conversar con Noemí Núñez. Ella es fundadora de NNA Agency y creadora de la comunidad y podcast Soltera Aventuras. A usted le va a gustar muchísimo este tema. Ya venimos. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. Toda la información a tu alcance. Al suscribirte a BPI TV, no solo tienes información actualizada de lo que pasa en el mundo, también tienes a tu disposición una programación que te va a sorprender. Somos el canal informativo de los venezolanos en todo el mundo. Lo que está en tendencia, lo actual y la información más relevante de BPI TV en un solo espacio. Síguenos en X. Soy José Pernalete y te invito a conocer todos los días las noticias que realmente impactan tu vida. Esto es América. Te mantenemos al tanto de todo, desde las actualizaciones sobre políticas de inmigración hasta el tema económico que influye en tu día a día. Entérate de los hechos que marcan el rumbo de nuestra comunidad en Estados Unidos. Esto es América, de lunes a viernes,
7 de la noche, hora este, 8 de la noche, hora Venezuela, por BPI TV. Y el 11-11, cada 11-11 se celebra el Día de Soltero y eso significa que vamos a hablar de un fenómeno que ya no es un chiste, ni un ya se te pasará, ni una etapa que hay que corregirse. El ser soltero en este año, en 2025, se ha convertido en una identidad, en una decisión, en una forma de vida que tiene sus rutinas, que tiene sus aventuras, sus mitos y también sus ventajas, pero que qué mejor, ¿no?, para hablar de lo que se ha logrado y cómo convertir la soltería en una comunidad entera. Hoy saludo a mi amiga de años, Naimí Núñez. Ella es periodista y creadora de Soltera Aventuras, una comunidad que se ha propuesto reírse, entender, abrazar la soltería de una manera diferente. Bienvenida, Naimí. Hola Laurita, bienvenida. Bueno, gracias por esta bienvenida tan bonita y bueno, yo encantada de hacer esto por primera vez juntas después de tantos años de amistad. Estoy feliz de verte en este camino. Igualmente feliz de ver todo lo que hemos avanzado, pero hablemos de lo que está pasando ahora. Parece que la soltería tiene más fanáticos que nunca y que además celebrar el Día del Soltero ya no es una broma, sino más bien una declaración de independencia. ¿Por qué crees que ser soltero está tan de moda y qué significa realmente estar soltero en este momento? Mira, sí está de moda estar soltero. Una encuesta, la encuestadora Gallup, en el 2018 hizo una encuesta en la que determinó que en Latinoamérica más del 50% de las mujeres estamos solteras, ¿ok? Y de ellas la mitad están con hijos, son solteras con hijos, y la otra mitad solteras sin hijos, lo cual también es alarmante. Creo que a los seres humanos nos está costando relacionarnos, ¿ok? Y esa dinámica de relacionarnos cambió muchísimo, porque además creo que, y yo que he estudiado ya tanto el tema y desde que creé Soltera Aventuras, este movimiento de mujeres solteras, me he dado cuenta que la mujer ha evolucionado mucho. ¿Sí? Ya no solo está buscando un hombre que la provea desde el punto de vista económico, porque bueno, ya la mujer ha ocupado otros espacios y la mujer ya tiene una independencia que de alguna manera le permite entonces elegir a la pareja desde otro lugar. Y creo que, y yo que tengo 5 años soltera y he estado en estas dinámicas nuevas de relacionarse tan locas que ya te contaré. Yo creo que la mujer está evolucionando mucho y está exigiendo más del hombre de lo que el hombre normalmente estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, el hombre está paralizado ante esta nueva oleada de mujeres con agenda resuelta. Yo creo que eso es lo que está pasando. Con agenda resuelta y con bolsillo resuelto también, ¿no? Con bolsillo resuelto. Sí, Quienes te totalmente. siguen, Naimí, saben que Soltera Aventuras no es un espacio de lamentos, sino es un espacio de humor y también de análisis, de terapia colectiva, sobre todo para quienes salen de un divorcio, de una relación larga. ¿Cuáles son los temas que más buscan los solteros hoy? ¿Qué quiere un soltero? ¿Qué necesita? ¿Qué le importa a un soltero moderno? Bueno, fíjate, yo hablo desde el punto de vista de las mujeres, porque las mujeres vivimos la soltería diferente a como la viven los hombres, totalmente. Por eso Soltera Aventuras es un espacio para mujeres solteras. Hay muchos hombres que han dicho como que, wow, nos dejaron por fuera. No, no, lo que pasa es que el hombre vive la soltería diferente a como la vive la mujer. ¿Qué está buscando la mujer soltera? Wow, ahorita hay una lucha y una cierta guerra entre hombres y mujeres solteros. Los hombres dicen que es que las mujeres están interesadas y solo quieren dinero. Las mujeres dicen que el hombre es muy princeso porque el hombre está desarrollando demasiada energía femenina, producto de que las mujeres estamos desarrollando mucho energía masculina porque estamos ocupando ese rol del hombre, porque ya que estamos solteras, pues tenemos que ocupar ese rol porque no tenemos una pareja que lo ocupe, ¿no? Yo creo, Laura, y esto se lo digo a todas mis soltis, a toda mi comunidad,
que efectivamente a las mujeres se nos pasó un poquito la mano con esto del empoderamiento y el feminismo, que son fenómenos que sí nacieron para reivindicar los derechos, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y bueno, imagínate, históricamente hemos logrado grandes reivindicaciones sociales y que la mujer ocupe espacios importantes de toma de decisión en la sociedad. Pero una cosa es igualdad de derechos y otra cosa es igualdad de género. Y aquí es donde viene, digamos, esta ruptura o, digamos, este quiebre entre la forma de relacionarse, porque se nos pasó un poquito la mano a las mujeres y hay que admitírselo a los hombres, que se nos pasó un poco la mano con el empoderamiento y el feminismo porque queremos ser hombres. Y la verdad es que no podemos ser hombres porque no somos iguales. El hombre tiene un rol dentro de la relación y la mujer tiene otro, ¿no? Entonces, la mujer que está exigiendo, bueno, ya no solamente está exigiendo un hombre proveedor, sino que está exigiendo un hombre que además le provea no solo recursos económicos, sino que le provea un sostén emocional. Y aquí es donde está el quiebre, porque también la sociedad ha sido muy dura con el hombre, porque el hombre no llora, el hombre no hace terapia, entonces el hombre tiene un montón de heridas también no resueltas, pero, ¿sabe? Como que trabajarlas no es de hombres, ¿sí? Y Claro. la mujer ya está exigiendo un hombre que se trabaje emocionalmente, que trabaje sus heridas, porque ya nosotros lo estamos haciendo las mujeres, y entonces no estamos tolerando relacionarnos con hombres profundamente lastimados. Sí, y además que sane, ¿no? Que sane esas heridas para no seguir repitiendo patrones. Naimi, tú y yo casi nos casamos al mismo tiempo, nos divorciamos casi al mismo tiempo también en su momento, hace muchísimos años ya, pero cada una tomó, digamos, su camino, ¿no? Tú te fuiste de alguna manera de cabeza a la soltería a trabajar en tus heridas, a trabajar en Sí. tus necesidades. Y yo, por supuesto, después de sanar, y aquí metiendo un poquito la parte personal, decidí, después de sanar, darme otra oportunidad. ¿Qué decirle a la gente que piensa que estar soltero es un fracaso? ¿Por qué la soltería se ha vuelto un espacio de crecimiento y no una espera, digamos? Eso me encanta que lo digas porque, mira, fíjate, y es lo que promovemos en Solteraventuras desde que nació este movimiento que salió como un podcast, ahora ha sido un movimiento, hemos hecho conferencias en vivo con mujeres, hablando de soltería, de energía femenina. Em, Yo creo que sí, la soltería es un espacio maravilloso para autoconocerse, porque autoestima es autoconocimiento, ¿ok? Y nosotros, y especialmente las mujeres, cuando estamos en una relación solemos abandonarnos mucho. Entonces yo creo que la soltería, y no solo para las mujeres, sino para los hombres, es un espacio maravilloso de autoconocimiento. O sea, no es como, o sea, hubo un momento en el que estar soltero, sí, era muy cuestionado. Hubo un momento en el que estar soltero era muy señalado, algo malo tiene que tener, y era muy juzgado socialmente. Yo creo que eso está cambiando, o sea, ya la gente está siendo soltera por decisión propia, ya va, me quiero tomar una pausa, ¿qué está pasando? ¿Por qué repito siempre el mismo patrón de hombres o en el caso de los hombres, por qué siempre repito el mismo patrón de mujeres? Porque tengo un montón de amigos solteros con los que hablo frecuentemente y siempre les hago como coaching y les digo, mira, pero es que identifica que siempre quieres esto, pero estás atrayendo siempre esto. Entonces yo creo que hay un despertar, o sea, creo Mm. que el mundo del crecimiento personal, los seres humanos nos estamos dando cuenta de que, oye, hay algo más, o sea, no es que tengo mala suerte, ¿sí? Carl Jung, el padre del psicoanálisis, decía, hasta que no hagas consciente lo que está en Ujú. el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces estamos haciendo una pausa para ver qué está en el inconsciente respecto a la forma de relacionarnos y estamos trabajándolo, estamos yendo a terapia, estamos sanando, leyendo libros, entendiendo cuál es mi herida emocional. Hay 5 heridas emocionales. Bueno, la mía resulta ser que era traición y mi expareja tenía herida de abandono. Entonces tú empiezas a entender y te autoconoces y entonces trabajas tus heridas y ya te puedes relacionar desde otro lugar. Y porque yo creo, Laura, profundamente que la razón por la cual, o sea, o que en este momento hay demasiadas familias disfuncionales, venimos de familias Sí. demasiado disfuncionales que no tenían las herramientas. Mm. Nuestros papás nos criaron con todo el amor del mundo, con las herramientas que tenían. Pero ahorita, en la era de la información, como dice Joe Dispenza, quien admiro Mm. muchísimo, en la era de la información, eh, quien quiera acción ya, porque estamos
llenos de demasiada información y ahora estamos entendiendo que tenemos que hacer una pausa, Sí. revisar nuestras heridas, sanarlas para poder relacionarnos desde otro lugar. No, y además también crecimos con muchas creencias en limitantes, que eso es lo que nos pone obstáculo tras obstáculo y no nos deja avanzar. Pero también hay una parte importante y es que hay una industria, Naimi, completa que ha nacido alrededor de la soltería, viajes, eventos, planes, aplicaciones, también cursos, comunidades. Ya no es un estado civil, ¿no? Ya es un mercado que de alguna manera ha cambiado la oferta de los solteros. Hoy, ¿qué puede hacer o disfrutar o vivir un soltero que antes hacía cosas de pareja? Y por cierto, la gente en el chat está como loca, le encanta el tema y dice, wow, qué buen tema, totalmente. No podemos dar lo que no tenemos, así que toca autoconocimiento. Este tema abarca muchísimas cosas, pero esta nueva industria que ha surgido, Naimi, además te hemos visto a ti viajar sola, ir a conciertos sola, y no hablo de Naimi como una persona, ¿no? Sino como un ejemplo de lo que puede ser una mujer soltera, un hombre soltero, esta palabra que está de moda, empoderados, ¿no? Sí, mira, yo te puedo decir genuinamente que soy una soltera feliz, o sea, en todo el sentido de la palabra. Y por eso empecé a compartirle a mi comunidad, porque todas mis solteraventuras, y empecé a ver que había muchísimas mujeres que estaban muy frustradas por estar solteras. Y yo de alguna manera compartiéndoles mis anécdotas y comencé a entrevistar mujeres solteras, un poco la idea era inspirarlas a que no se sientan mal por estar solteras, porque o sea, tener una pareja no resuelve todos los problemas de tu vida. Obviamente Solteraventuras no promueve quedarse soltero ni que la gente se divorcie en lo absoluto, sino que ni tampoco promueve la promiscuidad. O sea, las Solteraventuras es un espacio para que las personas, las mujeres que ya están solteras se autoconozcan, se trabajen, disfruten esa etapa. Vayan a un restaurante solas, aprendan a estar consigo mismas para que luego puedan atraer y conectar con un hombre más sano, porque al final yo creo que Solteraventura es un movimiento muy bonito, porque el objetivo de Solteraventura es inspirar a las mujeres a trabajarse en soltería para poder atraer una relación bonita, una relación sana, y que de esa relación salgan hogares y familias más sanas. Ya basta, creo que ya venimos de generaciones muy disfuncionales y entonces estamos todos demasiado lastimados, demasiado heridos, como dice Miguel Ruiz, el de los cuatro acuerdos. Todos estamos como en el sueño del infierno, o sea, todos tenemos llagas, heridas. Y cómo se relacionan los seres humanos en un planeta en el que todos estamos heridos. Nos cuesta relacionarnos porque nos estamos tocando las heridas y nos duelen. Entonces, ¿por qué no aprovechamos la soltería para revisar cuáles son mis heridas, trabajarme mis heridas y no encargarle al otro que me haga feliz y que me trabaje mis heridas y que me las sane? O sea, yo me encargo de mis heridas, tú de las tuyas, y ahora sí vamos a relacionarnos. Yo creo que estamos despertando y por eso estamos eligiendo quedarnos solos, pero efectivamente sí hay una industria detrás del mundo de la soltería que sí está promoviendo la soltería, y por eso yo con Solteraventuras le rescato mucho a mis soltis, como que sí, está bien, nos está yendo bien en soltería, estamos trabajando nuestra independencia financiera, que ya empezamos a hacer cursos y clases de soltera abundante para tener independencia financiera, pero al final todas queremos ese amor bonito. Claro. Porque el mejor estado civil del ser humano es estar en pareja realmente, Sin pero duda. la idea es estar en pareja con una pareja con la que puedas construir una relación bonita y más sana, ¿no? ¿Y qué va a pasar brevemente cuando Naimi consiga el amor de su vida que tanto escribe, que tanto manifiesta, que tanto lo vemos en redes sociales hablándole, porque tú le hablas al amor de tu vida? Sí, mira, fíjate que sí, es muy cómico, todo el mundo me dice, incluso como que, mira, no te puedes empatar porque, ajá, tú eres como el ícono de las solteras aquí en Venezuela. Y yo bromeo mucho al respecto, no sé cómo irá a evolucionar Solteraventuras cuando ese amor llegue, que te voy a decir con toda amiga querida, yo siento que está cerca porque creo que por primera vez en mi vida, wow, me siento preparada para tener una relación. Y por primera vez en la vida, y se lo digo a mi comunidad, sobre todo en las conferencias, eh, por primera vez en la vida estoy conociendo un tipo de hombre que no era mi patrón, ¿sí? Hombres más sanos, o sea, digamos que reúnen todas esas características que yo quiero para el hombre de mi vida, y digo,
No Es puedo que creer lo que cómo reflejamos, existen. lo que reflejamos es lo que atraemos y es parte del trabajo que has venido haciendo durante estos 5 años, Naimí. Te agradezco por ser la voz divertida, ser una voz honesta y sin filtros de la soltería contemporánea. Gracias por este espacio, por tu espacio, por la energía que transmites y por recordarle a mucha gente que estar soltero no es una derrota, sino una temporada con mucho sabor. Muchísimas gracias, Como Naimí. yo lo digo, no es que estemos solas, sino que por primera vez estamos completas. Exactamente, bien acompañadas Gracias con por el nosotras espacio. mismas. Gracias a ti. Así es. Gracias a Así ti. es, un abrazo, un Un abrazo. abrazo bye. igualmente. Era Naimí Núñez, periodista, creadora de la comunidad Soltero Aventuras. La soltería también es un espejo que no perdona, recuerden eso. Eso es un momento donde no hay pareja a quien culpar, no hay ruido que esconder y bueno, no hay guiones tampoco preestablecidos que seguir. Es una etapa que también confronta, que desnuda prioridades, pero que exige honestidad y que a veces revela versiones nuevas que uno mismo ni siquiera sabía que existían, pero que también vale la pena para reencontrarse con uno mismo. Son las 8:07 de la mañana, 9:07 en Venezuela. Gracias a todos los que estaban conectados. Muchísima gente hasta ahora, muchos mensajes en el chat. Yo me despido. Será hasta mañana. Soy Laura Artal. Chao, chao.